Bienvenidos amigos de Autopista a este entrenamiento de electrónica donde vamos a ver los principios y fundamentos. El objetivo de esta presentación o este entrenamiento es entender los conceptos de electricidad, ya que nos vamos a adentrar más adelante en tecnología de vehículos eléctricos, vamos a ver más componentes, vamos a hablar mucho sobre los motores eléctricos, nuevas tecnologías y para eso necesitan algunos fundamentos para que puedan seguir estos entrenamientos. Entonces, dentro de los temas principales para este entrenamiento vamos a ver las ecuaciones de Maxwell, electricidad, magnetismo y campos eléctricos, la ley de Coulomb, trabajo en un campo eléctrico, potencia y voltaje en un circuito eléctrico y movimiento de una carga entre dos planos cargados. Por la complejidad de esta presentación vamos a dividir el video en dos partes para que sea más sencillo para ustedes y más fácil de poder entender. Entonces empezamos con las ecuaciones de Maxwell. Para empezar son nuestras 4 ecuaciones principales. No se espanten mucho, ahorita vamos a ir viéndolas paso a paso, qué significan y de dónde vienen. Nos vamos a enfocar más adelante más en la aplicación, pero es importante que ustedes entiendan un poco la teoría que hay detrás de estas fórmulas. Entonces, como sabrán probablemente, James Maxwell es un físico escocés y a mediados de 1800 predijo la existencia de las ondas electromagnéticas, con lo cual propuso estas 4 ecuaciones donde nos dice que hay una existencia de ondas electromagnéticas, también indica que un campo magnético variable genera un campo eléctrico variable alrededor de este, un campo eléctrico variable genera un campo magnético variable, y bueno, cualquier dispositivo electrónico, por ejemplo su celular, licuadora, microondas, vehículo eléctrico, todo eso está basado en las ecuaciones de Maxwell. Entonces lo importante que ustedes tienen que ver aquí es un divergente, que es un producto punto. La E es el campo eléctrico, la B viene siendo el campo magnético. Aquí tenemos unas constantes que vamos a ver, como tienen O, Rho, mu, O, y tienen la rotación que viene siendo divergente producto cruz con B. Como pueden ver, tiene unas flechitas en la parte de arriba, eso significa que son vectores. Y bueno, aquí ven la leyenda de cada uno de los temas. Entonces vamos a ir viendo un poco la definición de estas fórmulas. Entonces la definición de un campo eléctrico E define la magnitud y dirección de la fuerza de una carga en el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico es un vector al igual que una fuerza. A diferencia del campo magnético B, este no tiene una fuerza como un campo eléctrico, solo actúa una fuerza magnética cuando una carga es movida. Es decir, se necesita una carga dentro de un campo magnético para que ustedes puedan medir una fuerza, si no, no tiene nada. Y otro término que sale a resonar aquí de la relación entre estos dos es la fuerza de Lorentz, que lo podrían ver más adelante. No es muy importante ahora, pero aquí les puse la fórmula, que la fuerza de Lorentz es igual a la carga multiplicada E más B por producto cruz de B. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora solamente lo toman como una pequeña nota y nos vamos a adentrar ahora en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para definir el campo eléctrico, aquí tenemos dos cargas, digamos, suponiendo una carga Q mayúscula y una carga Q minúscula. Están a una distancia R y para esto se puede calcular la fuerza, que también se conoce como la ley de Coulomb. Como pueden ver, toda esta parte izquierda es una constante. Bueno, aquí tiene una permisibilidad, que es una constante dieléctrica, y el 1 sobre 4 pi r al cuadrado viene siendo realmente, bueno, este es en un campo, no es un campo plano, pero ustedes se deben imaginar esto en un campo de 3D y la fuerza está, digamos, relacionada entre las cargas Q mayúscula y Q minúscula. Entonces de aquí, en este ejemplo, si por ejemplo la Q minúscula no la conocen, se la pueden pasar para el otro lado y podrían definir esta fórmula. Y F entre Q viene siendo aquí nuestro campo eléctrico, que quedaría definido de esta manera, donde Q es la fuente de la carga eléctrica E. Y bueno, como habíamos mencionado, o como se puede más bien aquí definir, porque ya tenemos dos fórmulas, muy sencillamente también podemos calcular la fuerza de esta manera, que es igual a Q por E. Volviendo al tema de que una carga se mueve en 3 dimensiones, les mencioné al inicio que el campo eléctrico con la flechita arriba significa que es un vector y esto implica que puede tener una dirección y sentido o más bien, bueno, una dirección en cada eje, en X, en Y y en Z.
Y las cargas eléctricas generan un campo magnético y de aquí entonces definimos la primera fórmula de Maxwell, donde E0 multiplicado por el divergente del campo eléctrico E nos daría la densidad de la carga. Las siguientes fórmulas de Maxwell, habíamos visto el ρD, que significa una rotación, que como les mencioné es un divergente por producto cruz, en este caso es del campo eléctrico, y esta fórmula lo que nos indica es de que cuando se tiene una corriente J, que está aquí, y un cambio en el campo eléctrico, por eso ven aquí dos flechitas, que significa, digamos, un cambio en el tiempo de E, que es la derivada parcial. Más adelante, si quieren, les puedo pasar un video sobre derivadas parciales. En este sentido, no quiero adentrarme mucho por ahora, pero solamente una derivada parcial quiere decir el cambio de E con respecto al tiempo. Entonces, cuando tienen un campo eléctrico que está variando en el tiempo, ustedes generan este campo magnético B. Entonces tienen una corriente J y tienen una variación en un campo eléctrico, generan una rotación aquí, el campo magnético B. Y bueno, esa rotación se define por este modo, o también pueden ver en algunos libros el divergente producto cruz de B, que bueno, tiene el mismo sentido, que ustedes tenderían a tener aquí una rotación. Por el otro lado, la siguiente fórmula, también tenemos una rotación en el campo eléctrico cuando hay una diferencia o una variación del campo magnético B con respecto al tiempo. Por eso aquí sale la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, una variación en el campo magnético con respecto al tiempo crea un campo rotatorio eléctrico y como lo podemos ver y viceversa. Entonces aquí obtenemos la siguiente fórmula de Maxwell. Bien, entonces, ¿qué significan estas cuatro ecuaciones que acabamos de ver? La primera ley es la fuerza, se puede también definir como la ley de Coulomb, lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a volver a definir, o sea, para que no se me pierdan tanto. Y bueno, aquí los campos eléctricos son causados por cargas eléctricas, donde ρ es el que lleva la carga. La segunda ley es muy sencilla, solo dice que no hay cargas puntuales magnéticas, así el campo magnético está siempre cerrado. La tercera ley es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Ustedes vieron la rotación de flujo o la ley de flujo. Indica que los campos magnéticos son creados por campos eléctricos a través del tiempo. Pueden recordar que aquí tenemos una corriente y la variación del campo eléctrico. Eso nos da una rotación en el campo magnético. Y la cuarta ley describe la inducción electromagnética, es decir, la generación de campos eléctricos o voltajes mediante el cambio de un cambio magnético, de un campo, perdón, magnético. Entonces esto también lo que vimos, ustedes varían un campo magnético con respecto al tiempo y podrían medir una rotación en el campo eléctrico. Los siguientes temas que vamos a ver es la electricidad, magnetismo y campos eléctricos. Hubo un físico, Ørsted, creo que fue a principios o finales de 1700, donde él pudo detectar un campo magnético cerca de un cable llevando corriente. Entonces aquí suponemos que esto es un pequeño cable y a este cable hacemos que atraviese una corriente I, y cuando ustedes tienen una corriente I pasando por un cable van a crear automáticamente un campo magnético. Y bueno, aquí también pueden aplicar la regla de la mano derecha, donde ustedes ponen su pulgar en la dirección de la corriente y sus dedos indicarían la dirección del campo magnético. Esto también lo pueden ver representado en un plano, donde ven aquí un círculo con una cruz. Eso quiere decir que está penetrando la corriente, o sea, está yendo hacia el fondo de su pantalla. Y aquí ven el giro del campo magnético. Si la corriente fuera hacia ustedes, en lugar de cruz sería un punto. O sea, eso se indica un punto, eso quiere decir estaría saliendo la corriente de su pantalla. Y bueno, a la par si aplicamos la ley o la regla de la mano derecha, el campo magnético tendría otro sentido. Ya que tenemos estos dos conceptos claros, bueno, que la corriente genera un campo magnético, podemos medir la densidad de flujo magnético B y también la fuerza del campo magnético H. Entonces tenemos el mismo cable, aquí pueden ver el cable que está
a través de él está pasando una corriente y aquí ustedes tienen una potencial o un voltaje. Entonces tienen una corriente, tienen un imán norte y sur, sus polos, y aquí tienen ustedes este flujo magnético de norte a sur, el B, que es lo que está aquí definido. Así se puede calcular que sería por la fuerza, por sobre y por S. S viene siendo la distancia, y cuando ustedes tienen esta construcción, ustedes podrían medir una fuerza que sale de su pantalla. Y también pueden medir la fuerza del campo magnético que ustedes tienen aquí, que se define como H, que viene siendo igual a su flujo magnético sobre estas dos constantes que ustedes tienen. Y bueno, dependiendo dónde estén, la permeabilidad también varía del tipo si están, por ejemplo, en agua o algo así, eso cambiaría también. Y de esta manera ustedes pueden definir estas dos ecuaciones. Adentrándonos un poco más ahora en el experimento de inducción de Faraday en 1831, ustedes tienen aquí una bobina y a través de esa bobina por el medio hacen entrar un imán o tienen un imán en movimiento y ustedes podrían detectar un flujo magnético. Lo interesante en este experimento es de que no solamente detectan la dirección del flujo magnético, sino también pueden detectar un voltaje si ustedes llegan a medir las terminales de su bobina. Y esto ya se pone más interesante porque es el principio del voltaje alterno por medio de este pequeño ejemplo. Y bueno, las conclusiones de esto en las líneas del campo eléctrico, si ustedes aquí tienen dos campos, por ejemplo, negativo y positivo, ustedes pueden ver que las líneas son prácticamente derechas en ese sentido y luego aquí en estos campos empiezan a curvearse. Y algo interesante es que cuando ustedes llegan al otro polo, las líneas son perpendiculares, es decir, no entran en ángulo, sino siempre entran perpendicular a la superficie. Es decir, aquí en estas orillas que son redondas, siempre las ondas, como pueden ver aquí, o las líneas magnéticas entran perpendiculares a la superficie. Seguimos con la ley de Coulomb. Esta es la primera ecuación de Maxwell también. Y esta fórmula ya la habíamos visto, la habíamos definido. Aquí tienen ustedes dos cargas, Q y Q mayúscula y Q minúscula, y están a una distancia R. Y ustedes pueden aquí determinar con esta fórmula la fuerza que hay entre estas dos cargas. Como les mencioné, todo lo demás son constantes, o sea, esa es una permisibilidad, es una constante dieléctrica y aquí tienen su valor. Y bueno, aquí la carga que viene siendo en Coulomb, bueno, depende de sus cargas que ustedes estén midiendo consecuentemente. Y bueno, otro punto importante, recuerden, bueno, se los pueden incluso hacer con imán, cargas iguales se repelan y cargas opuestas se atraen, es decir, más y más se repelan o menos y menos se repelan, más o menos se atraen. Aquí lo pueden ver en este ejemplo, lo que acabo de decir, cargas iguales se repelan y cargas opuestas se atraen. Y el comportamiento de la fuerza de Coulomb no solamente se puede determinar por fórmula, pero también se puede hacer un pequeño experimento donde, por ejemplo, si ustedes tienen una carga Q mayúscula y Q minúscula y son iguales, lo que pueden hacer es, pueden tener sensores para medir la fuerza en lugar de estarla calculando y pueden luego ir variando la distancia entre estas cargas y cuando eso sucede, ustedes pueden medir la fuerza. Como pueden ver aquí, la fuerza va disminuyendo conforme van aumentando la distancia entre las fuerzas. Es decir, mientras mayor la distancia R, menor es la fuerza F. Y por eso está al cuadrado, porque digamos que la dependencia, mientras más lejos, ustedes pueden, si ustedes grafican esto, verían un tipo exponencial más o menos que indica un R al cuadrado en este caso. A distancias muy pequeñas este efecto es un poco lineal, pero mientras más se van retirando, el comportamiento viene siendo cuadrático. Bien, aquí voy a parar la primera parte de esta presentación. La siguiente vamos a cubrir los otros tres temas que ven aquí. Pueden regresar el video si quieren para poder volver a más a detalle, o si fue muy rápido para que lo puedan ver un poco más lento, los primeros tres temas que vimos. Y en el siguiente video les voy a pasar el trabajo en un campo eléctrico, potencia, voltaje en un circuito eléctrico y también movimiento de una carga entre dos planos cargados. Vamos a ver un poco de más fórmulas, pero también vamos a ver un poco más de aplicación.
Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle me gusta y compartan este video también, ya que más adelante vamos a estar viendo más tecnología sobre vehículos eléctricos. Muchas gracias y hasta la próxima.